Aquí ya hay un primer cambio, ese ya es un primer cambio. La estructura de las reglas 2020 contra 2010 cambiaron, ¿ok? Ya el orden es diferente. No es que contemple más cosas, sino cambió el orden. Se reestructuraron, se reubicaron, fueron más precisos en algunos casos, pero cambió el orden, ¿ok? Aquí te pongo un ejemplo. Mira, por ejemplo, el documento de entrega antes estaba en el A8, ahora está en el A2, ¿correcto? ¿Es claro? Entonces hubo un cambio ahí. O por ejemplo, los riesgos que estaban en el B5, ahora están en el B3. Bueno, hubo un cambio en el orden. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero no es tan relevante eso, pero al final es un cambio, ¿ok? Cambio en el orden, se reestructuraron, ¿ok? Bueno. De lo que ves aquí en las reglas 2020, que ya dijimos que son casi las mismas que 2010, salvo por el orden, si tú fueras un vendedor o un comprador, ¿ok? Dime qué no está contemplado ahí cuando compras o vendes, y es fundamental tomarlo en cuenta, cuando tú compras o cuando tú vendes. Ahí tienes las 10 reglas. ¿Qué no está contemplado dentro de las reglas? Ok, las garantías, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más no está contemplado cuando compras y es fundamental? Las características del producto. Correcto, las especificaciones del bien. Oye, es que yo la pedí congelada, no fríes, me la mandaste refrigerada. No es lo mismo. Correcto, ¿qué otra? ¿Qué otra cosa no está contemplada en una compraventa? Dijimos características, dijimos garantías, ¿qué otra? Los tiempos. ¿El tiempo de entrega? Bueno, directamente, de manera específica no viene ahí, sin embargo yo te tengo que notificar, ¿ok? En la parte A10 yo te tengo que notificar y te tengo que dar una fecha, ni modo que te digo, oye, ya está tu producto, ¿cuándo? Pues yo te aviso, ¿no? O sea, me tienes que dar una fecha, ¿me explico? Para yo posicionar el medio de transporte, ¿ok? ¿Qué otra cosa no está contemplado, señores, en una compraventa? ¿Una idea, compañero? Pensábamos que el costo, pero... O el precio. Ok, correcto. El precio de manera específica no está perfecto, pero sumando todo eso llegas a un precio. Estoy de acuerdo, pero el precio correcto no está directamente contemplado. Perfecto. ¿Qué más? La forma de pago. Exacto. La forma de pago. Transferencia, carta de crédito, efectivo, no está contemplado. El plazo para el pago. Oye, ¿me diste crédito? 30 días, 60 días, no está contemplado. ¿Qué más? Gracias, Diego. ¿Cuáles, Klaus? Las que están en la compraventa. ¿En el contrato? En el contrato. Sí, pero, ok, ¿qué no estaría contemplado? Ajá, pero ¿cuáles, compañera? Sí, o sea, todo esto que estamos viendo, a ver, todo esto que estamos mencionando, que la forma de pago, de cuánto tiempo te voy a dar de crédito, de las especificaciones, eso no viene aquí. Eso donde hay que plasmarlo, como tú bien lo dices, en un contrato. En un contrato de compraventa. ¿Qué más? La divisa de pago. Correcto. Todo eso no está, ojo, penalizaciones. Eso es fundamental. Oye, no te entregué a tiempo. Gracias a mí, ya le paré a Ford. Imagínate, vamos a hablar ahorita de un cliente que hace un tubito que conecta, no recuerdo qué, al motor del auto. ¿Ok? Ya montado en el motor, no funciona. Montado en el motor. Entonces, ¿te imaginas? Las pérdidas son millonarias. Y el castigo y la penalización es brutal. Todo eso no está contemplado. Oye, ya no le pude entregar a Liverpool y necesitaba el producto porque es Navidad. Te van a penalizar. Puedes hasta quitarte el contrato. ¿Estás de acuerdo? Todo eso no está. La forma de solución de controversias. Oye, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? ¿Va a ser por un arbitraje? ¿Va a ser por un medio de defensa? ¿Por qué legislación? ¿La mexicana o la alemana? Todo eso no está contemplado. ¿Todo eso dónde se va a plasmar entonces? El contrato. Error común. Comercialmente hablando, ¿estás de acuerdo que un contrato puede decir, te la vendo a 10 pesos y me dice el compañero, te la compro? Excelente, eso es un contrato. Puede ser hasta verbal, ¿estás de acuerdo? Puede ser que te mande un correo y me digas, perfecto. Bueno, eso no dice la ICC. La ICC, ¿qué te recomienda? Un contrato formal, con clausulado, como tú bien lo dijiste. Muchas empresas no usan contratos y en lugar de contrato, ¿qué usan? Órdenes de compra. Oye, ¿está mal? No, pero en la orden de compra no viene todo esto.
¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la sugerencia de la ICC? Formulen esto en el contrato. El término de venta, plásmelo en el contrato. Oye, también lo pongo en la factura, en la orden de compra. Ah, pues te felicito. Tu obligación, mi recomendación es en el contrato. ¿Queda claro hasta aquí? Entonces, ¿qué no contempla las reglas Incoterms? Lo que acabamos de mencionar. Especificaciones de la mercancía, momento de pago, método de pago, los medios de defensa, las consecuencias por incumplir, cuál es la sanción, aranceles, una prohibición, puede ser a una importación o exportación. No sé si te acordarás que hubo un caso no hace muchos años de un problema en Inglaterra de las vacas locas, donde hubo una enfermedad importante al ganado y se prohibió casi de una semana a otra, ¿verdad? Que no se pudiera importar eso. Oye, es que yo ya tenía un contrato. Pues es que ¿y qué? O sea, es algo que no entra en mi poder. Ve la otra, la fuerza mayor. Oye, hubo un terremoto, se cayó mi empresa, ¿cómo te voy a entregar? No inventes, no me puedes penalizar porque fue algo que no es imputable a mí. ¿Me explicó? Todo ese tema de fuerza mayor. Derechos de propiedad intelectual, tampoco. Dijimos sistema o legislación para resolver una controversia. Y mira esta última. ¿En qué momento pensamos que yo te transmito la propiedad de la mercancía? Si yo te vendo una mercancía, ¿en qué momento podemos decir ya es tuya? ¿En qué momento, compañero? ¿Te imaginas? Pues puede ser, ¿verdad? Oye, si tenemos crédito. Entonces, durante ese tiempo sigue siendo tuya. ¿Y si yo ya la vendí? ¿Sí me entiendes? O sea, eso no está contemplado. Ve, imagínate un caso. Tenemos un caso de un cliente que es muy grande y por eso abusa de los proveedores, ¿verdad? Te dice, yo te pago a 120 días. ¿Te imaginas? Pero ve, te dice, ok, proveedor, yo te compro la mercancía, olvídate ya del tiempo en que te pague. Bueno, está bien cuando me pagues, pero dice, la mercancía, aunque ya esté en mi planta, sigue siendo tuya. ¿Cómo? Sí, aunque esté en mi planta, aunque ya la tenga en mi bodega, tú sigues siendo responsable. ¿Cuándo entonces pasa a mi propiedad? Cuando la tomo y la subo a mi línea de producción. Ajá, oye, ¿y si le pasa algo a la mercancía estando en tus propias instalaciones? Si la bodega se incendia, si te roban, sigue siendo tu responsabilidad. Oye, pero eso no está en mi control. Bueno, así es el contrato. ¿Correcto? Entonces, ¿en qué momento le están transmitiendo la propiedad del bien? Hasta que la mercancía es tomada y la suben a una línea de producción. Oye, ¿el proveedor aceptó eso? Bueno, pues sí, ni modo, eso viene en un contrato. ¿Queda claro? Entonces, eso no va a venir ahí, eso viene en un contrato. Todo esto, entonces, dijimos, hay que plasmarlo en un contrato formal de compraventa. ¿Por qué el riesgo de incluirlo esto en una factura, en un orden de compra? Porque no va a venir todo esto, evidentemente, y a veces ni siquiera está firmada. Y por alguien que tenga representación legal, ¿verdad? Entonces, bueno, mucho cuidado con esa parte. En una operación de compraventa va a haber otros contratos, evidentemente. Va a haber contratos con prestadores de servicios, puede ser un forwarder, con un contrato de un transportista, con una aseguradora, etc. En ese entendido, ¿qué dice la ICC? Bueno, tu empresa firma contratos con los demás prestadores de servicios, pero todos se deberían de regir, todos deberían de tener como base el contrato de compraventa de mercancías, ¿correcto? Esa es la base. El contrato de compraventa de los bienes. Mira, tenemos aquí en pantalla lo que dice la ICC que se debería de plasmar en el contrato si las empresas deciden resolver una posible controversia a través del arbitraje. Tú sabes que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias como especie de una mediación, a través de cual hay terceros, ¿verdad? Especialistas en temas mercantiles y comerciales. Es costoso, pero al final yo creo que te da más certidumbre respecto a que quien va a resolver de esa controversia tenga el perfecto conocimiento del tema comercial y mercantil, ¿correcto? Entonces te dice, oye, ya usas los Incoterms, tú ya los usas, oye, en el contrato, ¿por qué no pones que para resolver la controversia te vas a adherir al arbitraje? Y si es así, puedes utilizar el arbitraje de la misma ICC, porque la ICC tiene sus árbitros. ¿Queda claro, señores? Entonces ahí está el extracto de cómo debería aparecer la cláusula del arbitraje, tanto en español como en inglés, ¿ok? ¿Es costoso? Sí, es como las cartas de crédito, ¿no? Son costosas, pero es la mejor forma de pago o más segura, ¿verdad? Muchos no quieren. Tú hablas con un chinito y te dicen, no, hasta crees, págame el 60% de anticipo una vez que termine la fabricación el 40%, ¿no? Previa al embarque, ¿correcto?
Pero bueno, es una forma de tener certeza sobre el pago de las mercancías. ¿Queda claro la parte del arbitraje? Así habría que ponerlo en el contrato de compra-venta. Listo. Ya vimos que hay 11 términos, ya vimos por qué se crearon, ya vimos que hay reglas, ya vimos qué contempla, ya vimos qué no contempla. Ahora, ¿por qué se están revisando? ¿Por qué se están actualizando? Habíamos visto en una de las láminas que las razones de su actualización es por los cambios, ¿no?, en la economía mundial. Bueno, tenemos aquí un ejemplo. ¿Se ha incrementado la economía mundial? Sí, hay mayor acceso a mercados internacionales, pero ve la segunda viñeta, eso es increíble. ¿Cuál era el objetivo inicial de la ICC? Evitar malos entendidos. Y dice, pues no lo he logrado. Con los Incoterms hasta el 2010 hay muchísimos malos entendidos, hay disputas que son muy costosas para el comprador y vendedor. Entonces vamos a tratar de hacerlo más claro todavía para que vendedor y comprador no entren en esos malos entendidos y no generen pérdidas económicas, ¿ok? Ojo, creciente atención a la seguridad en el movimiento de mercancías. ¿Cuál es el mecanismo o la certificación de seguridad que hay en México, señores? ¿Cuál es la certificación de seguridad que hay en México? De seguridad aduanal. El CITIPAD, correcto. ¿Y que en México se llama? OEA, Operador Económico Autorizado. Entonces eso apúntale desde 2010, dentro de las reglas Incoterms se contempló que vendedores y compradores se pueden ayudar, ¿verdad?, para cumplir los requisitos de seguridad. ¿Qué quiere decir CITIPAD y OEA? Certificación de seguridad, ¿verdad? Que tu empresa cumple con una serie de parámetros, de protocolos, de procedimientos para tratar de garantizar que la mercancía, al menos cuando sale de tu planta, no va contaminada, ¿verdad? No lleva drogas, no lleva armas, ¿cierto? Un ejemplo de protocolo de seguridad. ¿Cuál es el principal punto vulnerable para una empresa? El acceso. Y en una empresa tradicional, ¿quién tiene el control del acceso? Pues 2 guardias, 3 guardias de seguridad. Y en ocasiones esos guardias, ¿verdad?, son outsourcing. Es de un tercero, es de una empresa que te los va rotando, ¿cierto? Uno de los protocolos básicos de seguridad es que el agente de seguridad te registre, ¿verdad? Que no te registres tú, ¿verdad? Porque yo le pude haber puesto, yo me registro y le digo, pues soy el Chapulín Colorado, y él no se da cuenta. No, él tendría que apuntar mi nombre, ¿cierto? Comparar mi identificación y decir, no, si eres tú, ¿correcto? Oye, registrar mi equipo de cómputo, ¿cierto? Mi número de serie, tal, darme un gafet. ¿Estás de acuerdo o no? Ok, que esté bien identificado cuando esté en la planta, que en la planta yo no puedo estar solo. Todo ese tipo de requisitos, que haya circuito cerrado, ¿verdad? Si no estás dentro de un parque industrial, que haya una barda perimetral, ¿cierto? Que no haya puntos ciegos, que las computadoras se bloqueen después de cierto tiempo, si es posible que revisen las cajuelas al ingreso o a la salida. O sea, hay muchas cosas que considerar, ¿verdad? El despido de personal, ¿verdad? Oye, ya lo despediste y puede tener acceso a cierta información. Todos esos protocolos son seguridad. ¿Desde cuándo se contemplaron las reglas Incoterms? Desde el 2010. En 2020 sigue eso. ¿A qué se refiere? Básicamente que si tú eres vendedor o comprador y yo te digo, oye, en mi país yo necesito cumplir con unos requisitos de seguridad, ayúdame a cumplirlos, ¿correcto? Videos de videovigilancia, puntos de inspección de los medios de transporte, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, se le da más importancia aún más a este tema. De hecho, tenemos muchos clientes con Estados Unidos, que el cliente en Estados Unidos cada vez más te presiona y te dice, ¿sabes qué? Necesito que empieces a hacer tu proceso de seguridad, CITIPAD. Porque si tú me mandas producto a Estados Unidos, necesito tener esa certeza de que el producto va limpio. ¿Correcto? Entonces cada vez es más recurrente esto, por consiguiente en los 2020 está contemplado. Vamos a comentar la posibilidad y lo que se incluyó en los Incoterms. Hay 2 términos, acuérdate, que son los únicos que te obligan a considerar el seguro. CIF y SIP. CIF y SIP. La cobertura del seguro cambió, lo vamos a ver. Ya el tipo de seguro, la cobertura que deben de considerar en ambos Incoterms es diferente. En una es cobertura amplia, en otra sigue siendo cobertura mínima. Lo vamos a ver. Luego, vamos a ver también en el FCA hubo un cambio respecto a los documentos de transporte. Ahorita que lleguemos ahí, vamos a ver qué te piden los bancos para hacer válida una cobranza, sobre todo en cartas de crédito, y vamos a ver que hubo un cambio en los FCAs. Mira, vete a tu lado izquierdo
lo que son las revisiones. ¿Cuándo dijimos que se habrían quedado los Incoterms? Ahí lo tienes hasta arriba. Desde el 36. Y si ves aquí, desde los 80, cada 10 años se han estado actualizando, ¿correcto? Pero ya dijimos que no es una obligación, que puede ser que salgan hasta 2040, 2025, ¿correcto? Bueno, ha sido recurrente. Ojo, de tu lado derecho, ves los otros términos de venta que se inventaron en Estados Unidos. Y me adelanto un poco. ¿Has escuchado de FOB? Free on Board, ¿cierto? Para el caso de los Incoterms, ese Incoterm o ese término de venta es forzosamente utilizado en vías marítimas o navegables cuando lo subes a un buque. Pero no sé si has escuchado que los americanos de repente te dicen FOB Laredo. Y dices, oye, ¿cómo FOB Laredo si FOB es marítimo? O sea, ¿dónde está el mar? Bueno, lo que pasa que en ocasiones puede ser que los americanos no estén hablando de Incoterms. Los americanos pueden estar hablando de FOB, draft. Incluso el Telecan dice LAP. No sé si alguien ha leído el Telecan, el Tratado de Libre Comercio, dice libre a bordo. Ese libre a bordo es un FOB para ellos. Para ellos un FOB, hablando de un raft, es cuando lo subes a un medio de transporte. ¿Cuál? El que sea. Puede ser un ferrocarril, un tractocamión o un barco. Entonces, cuando a mí me dicen un FOB Laredo, pues yo diría ahí están bien brutos los americanos porque pues ahí no hay mar. No, puede ser que ellos no estén hablando de Incoterms. Puede ser que ellos estén hablando de un raft, ¿correcto? Por eso vamos a ver que cuando se usa un Incoterm, dice la ICC, la forma correcta de usar el Incoterm es poner, ejemplo, ex-words, EXW, el lugar donde lo vas a entregar, coma, la palabra Incoterms, coma, el año. Así se deben de usar, para no decir, yo pensé que era un raft, yo pensé que eran los 2000. No. Se debe de poner el término, el lugar, la palabra Incoterm y el año. ¿Queda claro? Con eso ya salimos de esta discrepancia de que si era un raft o ahora un Incoterm. ¿Queda claro, señores? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Ya nos quedó claro por qué se revisan, cuántas veces se han revisado y hoy vamos a platicar de los 2020. Sí. Según tu visión o qué es lo que has visto en cuanto a esta alineación de seguridad, ¿cómo se va a vincular o si lo van a hacer los Incoterms con blockchain? Mira, ese es uno de los cambios que se espera, dicen que lo van a considerar en la siguiente revisión. Aquí se queda muy corto en el sentido de únicamente exigirle a vendedor y comprador suministrar información si así lo requiere, nada más. Si tú requieres información para poder importar a tu país o para poder exportar de tu país, entrégale la información, pero se acota ahí. De hecho, dicen que muchos de los cambios que vienen en posterior es precisamente ese tipo de actualizaciones, de nuevos esquemas de entrega, de alguien comentaba el comercio electrónico, etc. Pero hasta ahorita se queda todavía muy corto en ese sentido. Solamente se acota a apoyarse entre las empresas en caso de ser necesario. ¿Ok? Yo, de hecho, les voy a pasar a leer una parte de ese extracto. Bueno, vamos a ver los principales cambios. Primero, ya dijimos, hubo un cambio en la estructura, ¿te acuerdas? Que cambió la estructura de los artículos, pero yo sí les diría, y fue mi primera recomendación, ¿te acuerdas? Compra el libro. De verdad, es fundamental, de verdad, fundamental. Porque de repente luego me mandan unas tablitas, así todo, que ni se entiende nada, que ves un barquito y de repente lo ves cortado y por colores y tal. No, la ICC crea por primera vez algo que se llama notas explicativas. No creo que lo alcancen a ver del todo, pero bueno, es esto. Son 2 hojitas, básicamente. Lees estas 2 y es suficiente para entender claramente riesgos y costos, que dijimos que eran los 2 conceptos más importantes. ¿Ok? Con las 2 primeras hojitas, es decir, no tienes que leer las 10 reglas del vendedor, las 10 reglas del comprador para cada término, te lo juro. Lees las 2 primeras notas de cada término y es bastante entendible, ¿ok? Entonces ese fue un primer cambio. Hay notas explicativas para efectos de entender claramente los términos de venta. Ya dijimos que se modifica la estructura, la entrega y la transmisión de riesgos se identifica de una forma más clara, estaba como que un poco ambiguo, ahora está muy claro, y se adiciona una forma horizontal, un formato horizontal. Ese formato horizontal en pocas palabras es
Regla A1, ¿te acuerdas que era transmisión de las mercancías? Bueno, va a venir así, A1 para el export, para el FCA, para el FAS, para el FOX, todos. Luego A2 y para todos, A3 y así para todos. Para que vayas comparando uno por uno hasta dónde termina tu obligación como vendedor, como comprador. Dijimos, ¿son cambios estéticos? Sí, pero sí impactan en el entendimiento de cada regla en total. Vamos al FCA como comentario. ¿Qué quiere decir FCA? Free Carrier. Ok. A partir de este momento, señores, quiero que se visualicen única y exclusivamente como vendedores. ¿Ok? Cuando entremos a la parte final, vamos a cambiar el switch y va a ser compradores porque vamos a importar y va a impactar la valoración aduanera. Entonces, ahorita quiero que te visualices como vendedor, es la forma más fácil de entenderlo. Vendedor, hoy vendes, ¿ok? Si tú vendes FCA, Free Carrier, ¿alguien sabe hasta dónde termina tu responsabilidad como vendedor? ¿No? ¿Nadie? Cuando lo pones al lado del barco. Ese sería un FAS. ¿Perdón? ¿A bordo de él? No, ese sería un FOB. ¿Está en la aduana de exportación? No. ¿Cómo? A ver, sí. ¿Cuál? Sí. Sí. Con el camioncito. Ok, subido al medio de transporte, correcto. FCA quiere decir que tu vendedor lo entregas a mi comprador, acuérdate, yo soy tu comprador, tú eres el vendedor, me lo entregas, puede ser hasta en tus instalaciones, ¿eh? Tú me dices, Roberto, ven por la mercancía, está en mi bodega, ¿correcto? Tu vendedor lo subes al camioncito, ¿correcto? Ese camioncito, ¿quién lo contrató? Yo. Tú. Comprador, ¿correcto? Ok. Yo me lo voy a llevar y me lo voy a llevar hasta España. ¿Queda claro? Y me lo voy a llevar